y estamos con el economista José Luis Tapia Rocha, a quien doy la bienvenida. Doctor Rocha, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Adolfo. Muy buenos días a todos los amigos de Contacto Directo. Qué complicado, ¿no? Qué complicado que estemos en una situación a portas de las fiestas y que el panorama sea tan sombrío. Sí, yo quisiera primero, ante todo, lamentar el fallecimiento. Ya creo que han llegado hasta los 20 y hay que también invocar a la calma. Yo creo que hay mucho de ese componente de la violencia, de que la gente anda desesperada y entendemos en cierta manera su frustración porque la carestía de vida sigue aumentando. Los sueldos, dice que 4 de cada 10 trabajadores consideran que su sueldo es injusto. Y no tenemos pues un sistema político que responda a las demandas ciudadanas, y hay una mezcla de varias cosas ahí que hace que la gente tome decisiones a veces sin pensarlo, como es tirar piedras a los autos, no dejar que la gente trabaje, o amenazan a los comerciantes de agredirlos si trabajan ese día del paro, etcétera. Entonces yo creo que hay que calmarnos bastante para que retorne a la normalidad y podamos seguir conversando, porque en medio de la violencia no se puede conversar. Entonces tienen que deponer las actitudes violentas para que se pueda llegar a un arreglo, ¿no? Tanto político como económico. Así es. Ahora, ya veníamos, ¿no?, con un gobierno que, debido a la falta de claridad y a los hechos, pues, de no haber conformado un gabinete que le dé tranquilidad al país durante este año y medio, ya había generado conflictos y problemas económicos. Las subidas del dólar, el alza. Mire, primera vez que veíamos al pollo volar a unas dimensiones inalcanzables, ¿no?, como 12 soles el kilo. La papa, un tubérculo peruano, ¿no?, que en más de 2.500 variedades hay en nuestra tierra, pero estaba por encima de los casi los 10 soles, la papa amarilla. Entonces, esta situación, lamentablemente, hoy, que muchas personas, muchos peruanos, por esta inestabilidad no pueden trabajar, se ve mucho más complicado, difícil. ¿Cómo está afectando esta crisis, esta situación, al bolsillo de los peruanos? Primeramente se está notando cierto desabastecimiento en algunos productos, sobre todo los perecibles, porque ya están subiendo de a poco los precios, y hay precios que, estando altos y de manera inusual, no bajan, ¿no? Como el caso, a veces la arvejita sube y luego se queda estancado en un precio alto, y a veces la papa también ocurre, o el caso del pollo, que tampoco baja. Entonces tenemos un problema de tipo económico que hay que resolverlo con variables económicas y políticas, porque la economía, lamentablemente, en el Perú está asociado la política y la economía, aunque puedan decir que está blindado la economía de la política, ¿no? Que creo que por ahí hay varios videos que están circulando diciendo que el Perú es el único país donde, a pesar de que tiene 6 presidentes en 4 años, su economía sigue caminando. Eso no es del todo cierto, pero tenemos sí variables políticas que hay que arreglar, que es el sistema político, que no está procesando bien las demandas ciudadanas, y eso pues no le da confianza a los que invierten, porque sabemos que los peruanos que vivimos acá podemos, a pesar de las circunstancias económicas, podemos desenvolvernos Claro. adaptándonos a las circunstancias. ¿Se acuerda usted de los 80, de los 90, donde había hiperinflación? ¿Cómo la gente pudo adaptarse a una subida de precio, incluso hora por hora? Hora por hora. O sea, ayer, mire, doctor, ayer comentábamos con unos amigos, ¿no?, que los chicos de ahora pues no han vivido eso, no han vivido cuando el padre te mandaba a la bodega o a la panadería, ¿no?, y te decía, trae 10 panes. Cuando llegabas a la panadería te alcanzaba para 5. Y cuando regresabas a la casa, te alcanzaba para 2. O sea, era increíble, porque es una exageración, lógicamente, pero era así. O sea, el sol, empezamos a gastar millones de soles, millones de intis para comprar un producto, ¿no? Y
adaptamos, teníamos que hacer colas para recibir y poder comprar algunos artículos que no encontrabas en la calle, la leche, el azúcar, el arroz, el aceite, solamente se vendían en grandes camiones que en diferentes lugares de Lima y bueno, y de todo el Perú se estacionaban para poder comprarlos. Entonces, somos un país para el cual esto no es nuevo. Sí, esto hay antecedentes, ¿no? Muy antiguos, pero tú, por ejemplo, lo estás pintando bastante acertada en cómo es la situación en los 80 y parte de los 90 se arregló, digamos, poniendo orden, ¿no? En las cuentas fiscales, abriendo los mercados, privatizando las empresas estatales. Todo parecía que nos íbamos a ir hacia un desarrollo pleno, pero el señor Fujimori no hizo las reformas completas. Eso yo recuerdo que lo dijo muy claramente el señor Roberto Abusada en un libro que se llama Las reformas incompletas, porque faltó hacer reformas de segunda generación, así lo llamaba el señor Abusada, y que eso, si se hubiera hecho, de los 700 decretos legislativos que tenía preparado el gabinete de asesores del ministro Boloña, el Perú ya sería ahorita un Singapur, porque las reformas necesarias para hacer la continuación y el crecimiento y la modernización de la economía estaban en los 400 decretos que no se promulgaron, porque el señor Fujimori no lo quiso, pero promulgaron 300 de 700. Eso lo dijo Fritz Dubois, yo recuerdo, en una de esas conferencias, creo, no sé si fue en CADE, y que señaló que ellos tenían 700, y si se hubiera hecho esos 700, promulgadas estas 700, el Perú sería pues Singapur, hubiéramos sido mejor que Chile. Eso es lo que hace falta, las reformas económicas para que no tengamos ningún tipo de justificación de parte de la población de decir, bueno, acá los políticos no atienden las demandas, no suben los sueldos, entonces la gente pues se desespera y no es justificable que tampoco pues haga violencia y destroce propiedad pública y privada, ¿no? Pero esas reformas incompletas que todavía no están vigentes es la que hay que impulsar para sacar al Perú de este estancamiento tanto político como económico, ¿no? Son 5 reformas que hay que hacer: la política, la económica, la educativa, salud y pensiones. Y se puede hacer como los países asiáticos, que crecen en 7% más o menos anual, frente a los países de la OCDE que apenas crecen en 2%. Y es porque han hecho reformas liberales, reformas de mercado, permitiendo de que la inversión y el ahorro puedan, de todas maneras, surgir en medio de su economía. Y eso es lo que hace falta en el Perú, ahorro e inversión, ¿no? Doctor Tapia, ¿y por qué no se hace? O sea, esta es una decisión política definitivamente que no se toma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que retrae a los políticos, como en su momento lo hizo con Fujimori, hasta la actualidad, para poder hacer esas reformas? Porque yo entiendo, doctor, que cuando nosotros buscamos el bien común, estas cosas se dan. Pero cuando alguien va a hacer algo que en el fondo no me conviene tanto porque me quita un poco el manejo, pues ya no es tan conveniente hacerlo. Porque no existe partidos verdaderamente que hagan estas reformas. O sea, supongamos, estamos hablando de partidos que aparentemente son de derecha, pero te manejan programas de izquierda. O sea, yo he hecho un análisis junto con el Instituto de Libre Empresa y hemos determinado que del manifiesto comunista, que son 10 puntos en su capítulo número 2, que eso lo aprobarán en la Internacional Socialista, en la Segunda Internacional Socialista, se ve que la reforma agraria, los impuestos progresivos, el Banco Central, la educación gratuita, forman parte de los programas políticos de los partidos, tanto de derecha como de izquierda. Si tú lo quieres ver del espectro político, como dice Giovanni Sartori, que es un especialista en ciencia política, tenemos eje de izquierda y derecha. Si tú ubicas a los partidos actuales con sus programas políticos, la derecha y la izquierda está corrido todo hacia la izquierda y han dejado un vacío en la derecha. ¿Y qué significa derecha en términos políticos? Significa orden, justicia y libertad.
Y eso no se aprecia en estos momentos, porque la derecha, que supuestamente debería contener a la izquierda para que no avance y no destroce la economía, se ve que es todo lo contrario. Y se ve desorden, se ve injusticia y se ve opresión. Entonces, lo que hay que generar son las condiciones para que aparezcan partidos de derecha para que pongan orden, justicia y libertad y hagan las reformas necesarias, que es la reforma política, significa disminuir el tamaño del Estado, bajar los impuestos de 35 a 1 o 2, que financia ese Estado de 4 funciones, haga la reforma económica, abran los mercados, desregule y privatice, luego la parte educativa, que traslade la propiedad a los maestros para que ellos sean los que manejen o contraten a gerente en su defecto y apliquen el sistema de vouchers educativos para que los niños más pobres puedan ir a estudiar y elijan el colegio privado de su preferencia. Ese es lo que se llama el subsidio a la demanda y no como ahora es a la oferta. Igual en el caso de la salud, tenemos que poner a los centros hospitalarios a competir, pero todo bajo un esquema de que los activos hospitalarios tienen que estar manejados por los médicos, por los enfermeros, los técnicos, etcétera, o contratan gerentes privados para que compitan, porque la competencia demuestra de que se manejan mejor las empresas que cuando no hay competencia. Igualmente las pensiones, hay que hacer una reforma que permita que se abra ese mercado y no sean solamente 4 pensiones. Y entonces todo este conjunto de reformas va a permitir varias cosas que la gente lo está pidiendo en estos momentos. ¿Cuál es? Primero, los ingresos. Esos ingresos de 1.500 soles de promedio mensual tiene que subir mínimo hasta 7.000, 8.000 soles para comenzar. Y eso se hace con inversión privada, con los mercados abiertos y privatizaciones. Luego, las calles, eso tiene que estar segura. O sea, tiene que haber más policías, no puede haber 140.000 policías como hay ahora, sino hay que eso triplicarlo, o sea, para que haya un policía cada 225 habitantes, ¿no? Entonces, haciendo esas reformas, le vas a dar tranquilidad a la población porque va a encontrar empleo, oportunidad de negocios, y entonces ya la gente no va a estar saliendo a protestar, porque yo he visto un video cómo corretean los de Mesa Redonda a esos que protestan, porque no los dejan trabajar y la gente quiere trabajar, quiere empleo, pero hay que darle las condiciones necesarias para que exista esa posibilidad de que la gente se dedique a trabajar y no a protestar, ¿no? Así es, doctor, y esperamos que esas decisiones que son políticas, que son también culturales, ¿no? Porque tenemos ahí un problema muy arraigado, ¿no? De dependencia de parte de algún sector de la población, se puedan cambiar y dar un desarrollo que es el que usted en esto propone, ¿no? Que creo que todos lo quisiéramos. Usted también hablaba sobre el tema de los comerciantes, mencionó a Mesa Redonda, ¿no? En el diario Gestión, en la portada del día de hoy, dice 212 millones diarios de pérdidas, ¿no? La cifra estimada por el IPE no considera los daños a la infraestructura pública y privada. Menor abastecimiento en mercados mayoristas y Gamarra y Mesa Redonda son pérdidas y bodegas saqueadas. ¿Nos podremos recuperar de esto? Por supuesto, nos hemos recuperado, recuerde, del año 89, que el gobierno socialista del señor Alan García lo dejó pues prácticamente al abismo al Perú, y yo recuerdo que las personas eligieron al señor Fujimori porque no pertenecía a ninguna de la clase política en ese entonces. Igual, o sea, el Perú se puede recuperar, pero con reglas de juegos claras y justas, y por eso hay que reformar al sistema político, haciendo una reforma económica de libre mercado junto a la reforma educativa de salud y pensiones para darle esa tranquilidad a la gente y pueda solventar sus gastos, pagar su educación, estar en buenos colegios, tener futuro, y no como ahora ocurre que se están yendo muchos jóvenes del país, ¿no? Entonces hay que darle primero la reforma política, pero también hay que bajar el tamaño del gasto del Estado, porque es demasiado impuesto al punto pues de que 75%
de la masa laboral esté en la informalidad. Pues en esas condiciones, ¿quién no va a estar descontento viendo de Claro. cómo un grupito pequeño goza de beneficios laborales completos mientras el 75% estén prácticamente desprotegidos, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo, pero eso se corrige políticamente con partidos verdaderamente de derecha, porque todos los partidos se han ido a la izquierda y tenemos ahí los resultados. Los partidos supuestamente de derecha no han contenido el avance del terrorismo, no han contenido a la izquierda, y vemos cómo ese programa de izquierda se ha impuesto ahora último y nos ha traído pues todo este caos, este desorden, y eso no queremos los peruanos, ¿no? Ahora, acá quiero proponerle dos preguntas, ¿no? Primero, va a haber nuevas elecciones, ya lo dijo la presidenta, se está en estos momentos debatiendo en el Congreso, eso se va a dar. Primero, ¿cómo salir de esta situación en la que estamos si cuando vamos a ir a votar el próximo año probablemente vamos a elegir entre estos mismos partidos políticos que, a pesar de tener rótulos de derecha, tienen una metodología de trabajo y una mentalidad de izquierda? Y segundo, ¿qué hacer de aquí hasta estas próximas elecciones en el tema económico para este gobierno? A ver, tiene que haber un periodo de reformas. O sea, yo no sé si de aquí a diciembre, como están proponiendo, a diciembre del 2023, haya tiempo para hacer esas propuestas. Además, tiene que derogarse la ley de partidos políticos, porque con la ley actual solo permiten que sean los mismos. Y eso es la principal queja, creo yo, que lo que está ahora demandando la mayoría de la población, que no sean los mismos cuando se convoque a nuevas elecciones generales, porque si son lo mismo, los resultados van a ser los mismos y vamos a tener otro presidente vacado en un año y vamos a seguir con la inestabilidad política. Entonces tiene que hacerse reformas políticas, primero derogando la ley de partidos, la ley de financiamiento de partidos políticos, porque impuestos de nosotros van a parar a partidos que no nos gustan, porque los impuestos sirven para financiar a Fuerza Popular, a Renovación Popular, al Partido Perú Libre, ¿no? Y así tú encuentras un financiamiento que se ha gastado más de 70 millones de soles pagando a partidos que, miren, ¿qué es lo que nos ha traído? Inestabilidad política, ¿no? Primero, entonces, hacer la reforma de la ley de partidos políticos para que entren nuevas alternativas y nuevas propuestas, que es lo que hace falta, porque hasta ahora todo lo que hemos visto son lo mismo de siempre y miren cómo estamos de resultados. A la segunda pregunta, en materia política, yo creo que el Banco Central tiene que mantenerse quieto, o sea, ya no creo que tenga que estar subiendo las tasas de interés como lo viene haciendo, porque va a encarecer el crédito y se va a detener más la economía, y se detiene más, no hay empleo, y si no hay empleo no hay ingreso, y eso va a aproximar más hacia un caos económico. Entonces tenemos que mantener al Banco Central independiente, abrir los mercados, porque vemos que los mercados siguen estando cerrados, por ejemplo la banca, la electricidad, el agua y todo eso, también no hay mucha competencia. Entonces eso también tiene que abrirse los mercados, hay que desregular para que no se vayan los capitales extranjeros. Por ejemplo, en la bolsa de valores ya se están retirando muchos inversionistas que compraban acciones, vendían y ahora ya se están yendo. Entonces, mientras menos capitales haya en el país, va a haber menos inversión, y mientras menos inversión, menos producción, menos empleo. Entonces hay que alentar a la inversión privada a que reactive su confianza en el país, pero necesitamos esas reglas de juego claras y justas para que haya una propensión a la inversión, para que haya producción y haya empleo, ¿no? Este pensamiento, este lineamiento económico que usted le propone, ¿está de acuerdo con la que el ministro tiene? ¿Qué sabe de Alex Contreras Miranda, el nuevo ministro de Economía? Bueno, él es de la línea de mantener las cosas como están. O sea, no va a hacer reforma, no va a proponer al Congreso, hágase la desregulación, las privatizaciones, retomemos la confianza en la inversión. Yo lo que lo veo es que administra muy bien lo que existe. Y eso es lo que lo ha puesto ahí en ese cargo, ¿no? O sea, no tocar los fundamentos macroeconómicos, mantener por lo menos los gastos fiscales más o menos contenidos, aunque ya he escuchado que está proponiendo 3 tipos de subsidios más. O sea, como digo, va a mantener esa línea del mayor gasto de consumo,
para aumentar con ello la oferta, o sea, la producción, y eso no me parece que es una idea correcta. Tiene que ser al revés, no es aumentar el consumo, es aumentar por el lado de la producción, porque la producción tiene el dinero de la inversión para darle más ingresos a la gente. O sea, tú tienes que activar la inversión, no el consumo, que esa es la versión keynesiana, ¿no? La inversión tiene que ser la versión de el shock productivo con deflación, Arthur Laffer, ¿no? Para que conozcan los amigos. Esa es la versión que debe aplicar para activar la producción, que dé empleo, de ingresos, y así el Perú pueda crecer, ¿no? Pero por lado de la demanda no, porque eso se agota rápidamente. Entonces, usted prevé que vamos a tener un año más, al menos hasta las próximas elecciones, que vendría a ser año y medio, porque aunque el próximo año sean las elecciones, recién en julio, perdón, del 24 va a asumir el nuevo presidente. Esto se da. Vamos a seguir con este modelo económico de izquierda, de centroizquierda que se plantea. Sí, sí, yo creo que se va a mantener mientras la señora Boluarte esté ahí. Yo creo que va a mantener las líneas motrices, digamos, del programa de Perú Libre, que es el gasto público y no la inversión privada, ¿no? Eso sí, definitivamente. Bueno, esperemos pues que las cosas, primero, se calmen dentro del país y segundo, podamos aspirar a tener otro pensamiento dentro de los gobiernos que tenemos. Va a ser complicado, yo veo complicado, doctor, porque lamentablemente, si uno hoy ve la realidad electoral, es más de lo mismo. Vamos a tener los mismos sectores, vamos a tener que votar entre los mismos, entre aquellos que les dijimos que no, entre aquellos que ya pasaron por el gobierno, entre aquellos que hoy aún guardan juicios y tienen problemas. Y como usted dijo, vamos a votar por los mismos, van a seguir actuando con los mismos y vamos a terminar lamentablemente en un futuro que espero no sea tan cercano, con nuevas protestas en las calles, con más muertos en las calles y con una situación que definitivamente no es la que quiere el país ni que merece el país. Solamente unos segundos, nada más para poner esa acentuación en lo que tú has dicho. Mira, así como se pide que los mercados sean abiertos para que haya competencia, lo mismo ocurre en el mercado político. Tú tienes que abrir ese mercado político para que entre más oferta política, de manera que la gente pueda elegir el mejor. Pero si tú le das un mercado cerrado para que solamente haya pocos competidores, entonces el producto no te va a salir de calidad, que viene a ser el programa político. Y lo que necesita el Perú es un buen programa político, pero tiene que abrir el mercado político para que haya más competidores y provoque que la competencia saque el mejor producto político para darle justamente al Perú estabilidad política, desarrollo, empleos masivos, sean calles seguras, sus ingresos suban, todos los meses hay aumento por productividad. Entonces hay que abrir el mercado político y eso se hace derogando la ley de partidos políticos porque es proteccionista, solamente permite que haya 10 partidos políticos. Somos un equipo de fútbol, una selección peruana con una ley o un entrenador argollero, ¿no? Que solamente tienes malos jugadores, pero solamente juegas con ellos. O sea, no quieres abrir y traer nuevos valores que te darles oportunidad y cambiar los resultados. Y eso está mal. Eso está mal, eso es una necesidad que no debemos de permitir y debe ser uno de los primeros puntos a tocar, espero, por este gobierno o por lo que le queda al Congreso, que se vayan pues tratando de mejorar las cosas, porque en verdad ya los jugadores que hemos visto en la cancha, a todos los hemos pifiado, y mire de qué manera, ¿no? Con lamentables pérdidas humanas. Entonces no estamos para juegos, ya creo que debemos de buscar otros actores que puedan darle un mejor final a la historia de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Hasta la próxima. El doctor José Luis Tapia Rocha ha estado con nosotros conversando sobre los temas de actualidad y, por supuesto, la economía del país. A las 11.